Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Archivos del Crimen San Juan. Relatos que parecen ficción. Como ustedes saben, a lo largo de las ediciones de este programa, hemos tratado y hemos conocido la historia de diferentes personas que fueron célebres en la historia criminal de la provincia. Tal es el caso de Néstor Vargas, el triple homicida de Caucete, el asesino y violador conocido como el Loco del Sifón o la leyenda del Alvarito. Todas personas que tuvieron sus particularidades y que marcaron a fuego en la historia. Pero nunca hubo una persona como la que conoceremos esta noche. Acaba su historia. Hola Mayra, ¿cómo estás? Quiero verte ya. Dale. ¿Estás ocupada? Dale, si queremos charlar un rato. Bueno, en 30 minutos voy por tu casa. Espérame. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Quiero verte mañana a las 22 horas. ¿Cómo no vas a poder? No, mañana a las 22 horas, sí o sí. No me contesté. Sí o sí mañana. Dale, te espero. Dale. Chao. A Gil lo conocían como el Curi, y su nombre completo es Claudio Javier Gil, un hombre de 1,87 m, de una contextura corpulenta, con una voz profunda que jugaba a hacerse el locutor. Nació en 1972 y se crió en gran parte en el barrio Palermo de la zona de Desamparados. Cuentan que perdió a uno de sus hermanos en un asesinato y que comenzó a transitar el mundo del delito siendo apenas un chico. Vecinos por acá poco me hablan de él porque dice que, a ver, cuando yo lo conocí, que era una excelente persona, pero después cambió, y después empezó a robar, se empezó a juntar con la gente. Ya después, a los 17 años, hay una causa de él, no sé si de 7 años, que tiene privación ilegítima de la libertad, robo y hurto, que ese creo que fue el primer caso, digamos, que él cayó y lo pillaron. Pero ya él venía desviándose de antes, ¿no? El por qué no lo sé, y mi abuela siempre cuando interactuaba ese tema poco hablaba, me contaba, pero no le gustaba mucho tocar el tema. Él era un niño hasta los 14 años que siempre estudiaba, siempre era un niño que hacía caso. Me sorprendió a mí porque yo he ido a la iglesia a averiguar, y él era monaguillo, o sea, prácticamente era el que le llevaba la cruz al cura, o que llevaba el incienso, o el que andaba pidiendo la limosna. Un niño que estudiaba, hacía las cosas, todo, pero nunca entendí qué pasó, porque mi abuela me dijo que él era una persona hasta los 14 años, pero después de los 14 años cambió y se convirtió en lo que actualmente es ahora. En sus antecedentes figura una amplia gama de delitos, y teniendo apenas 19 años, ya conoció el penal de Chimbas. Fue en 1991 cuando fue sentenciado a cumplir la pena de 12 años por privación ilegítima de la libertad y por robo de un automotor. En la cárcel no logró corregir su vida, pero en 1996, a finales de ese año, había recobrado su libertad. Y de esta manera decidió ir a probar suerte a la vecina provincia de La Rioja. Con su voz de locutor, consiguió trabajo en una FM local y se instaló allí. Al tiempo, también inició una relación con un hombre llamado Alfredo Herrera.
un comerciante riojano conocido como Cacho de la Esquina. Los testigos que aportaron datos a la policía aseguraron que Gil y Herrera eran pareja y era frecuente ver al sanjuanino en el local del comerciante. Pero también decían que Claudio Gil era cafizo. Esta relación duró aproximadamente un año y después comenzaron a darse una serie de problemas. Fue una madrugada del 27 de agosto de 1997 que Claudio Gil, por motivos que se desconocen, logró llevar al comerciante a las afueras de la ciudad. En ese momento se inició una discusión, aparentemente por un tema de pareja, que fue tomando un grado mayor de violencia. Porque en un momento determinado, Claudio Gil comenzó a golpear al comerciante y luego le terminó clavando un cuchillo en el corazón. Esto claramente lo metía en problemas porque todo el mundo sabía que Claudio Gil era la pareja del comerciante riojano. Así que decidió llevar al cadáver hasta un descampado y lo prendió fuego para que no lo reconocieran. Hubo una escena de celo. O sea, tu papá se lo llevó, lo golpeó, lo mató y lo prendió fuego. Los que estábamos acá, hemos estado guardados acá, dicen en La Rioja, sabemos cómo ha sido, porque él ha sido así. O sea, él se lo llevó, discutieron lejos, en una zona donde no había nadie, y no sé qué pasó, luego lo golpeó, lo apuñaló y lo quemó. Prácticamente cuando él lo prendió fuego estaba vivo, me dice. Era un lugar de campo, que inclusive la persona que efectúa el hallazgo andaba buscando leña con un hijo menor y en lo que andaba caminando el niño le llamó la atención y me recuerdo que le manifestó al padre que había un muñeco que estaba quemado, que este hombre en primera instancia le restó importancia porque es una zona, ¿no es cierto?, digamos, donde muchas veces la gente suele ir a arrojar basura, pero con el pasar de los minutos, lo que andaba él ahí en la zona cerca también, lo ve, lo observa y se da con que había una mano que tenía los anillos, entonces ya le presta más atención a la situación y se da cuenta que se trataba de un cuerpo humano, ¿no? Inmediatamente después intentó fugarse y fue y se tomó un colectivo de larga distancia con destino a la provincia de San Juan. Pero los policías riojanos fueron más rápidos que Gil y al primero que fueron a buscar fue a la pareja del comerciante. Así fue que lo interceptaron en pleno viaje de larga distancia y lograron detener a Claudio Gil. El 19 de mayo de 1999, el Curi Gil fue llevado a juicio y condenado a cumplir la pena de 12 años de prisión por la Cámara Tercera en lo correccional y lo penal de la justicia riojana. De esta manera, Claudio Gil fue llevado a transitar sus días en el Servicio Penitenciario Provincial de La Rioja y a mediados de su condena comenzó a gozar del beneficio de las salidas transitorias. Fue en una de las primeras salidas que tuvo que abandonó el servicio penitenciario y no regresó más. Se tomó un colectivo con destino a San Juan y fue a parar a la casa de su madre, donde en ese momento también estaba viviendo su hijo. Nosotros estábamos con mi abuela comiendo y se sintió la voz de él. Él llegó y dijo que le habían dado como una salida transitoria. Entonces nosotros, bueno, mi abuela lo invitó obviamente y todo, pero yo cuando lo vi que él le gritó a ella, yo reaccioné a ir a la policía que está cerca de la plaza, con 7, 8 años prácticamente, a decirle, mire, mi papá se escapó del penal de La Rioja y le va a pegar a mi abuela. Cuando los policías de La Rioja se enteraron que Claudio Gil estaba acá en San Juan, lo vinieron a buscar y el reo terminó cumpliendo su condena. Luego recuperó la libertad y se tomó un colectivo con destino a esta provincia. Y es acá donde comenzó a escribir su historia criminal,
que conmocionó a los sanjuaninos. Bueno, mi abuela se fue a decadencia porque era una mujer, te pregunto, una mujer gorda, su pelo hermoso, después del tiempo ya quedó flaquita y todo, pero yo como estaba en el hogar, me daban salidas del hogar y venía y la visitaba y él estaba acá. Yo no aguantaba, ya me quería venir con mi abuela porque yo por ahí mi abuela la veía moreteada o marcada. Yo le preguntaba qué le pasaba y ella no, me decía, no me pasa nada, no. Y cuando él estaba ahí, agachaba la cabeza y me decía, no me pasa nada. Y una vez le pregunté a él si él le pegaba, me dice que no, que él, no sé, ¿cómo va a preguntar eso si uno no le va a pegar a mi madre? Pero yo la conocía a mi abuela, sabía que algo andaba mal. Yo muchas veces, sinceramente se me ocurrió miles de cosas de deshacerme de él, pero no lo hice porque mi abuela me decía, no lo hagas, todo, pero me fue muy difícil ver cómo se fue en decadencia estando él acá presente. Su pasado con antecedentes penales no lo hacía cualquier persona. Es así que esta vez no buscó trabajo como locutor y comenzó a prostituirse a cambio de dinero en la zona roja de San Juan. Y una vez a él lo encontré con unas pulseras y unos anillos, y él me dijo que estaba trabajando en una radio, la radio de la universidad. Le digo, espectacular, me encanta, le digo, te felicito. Ya que en la Rioja fuiste locutor, me imagino acá te va a ir bien. Él lo que prácticamente iba a hacer, se quedaba ahí, esperaba un auto, se frenaba, interactuaba con él, le decía, mirá, no sé qué, chamullo va, chamullo viene, se iba en el auto y después volvía con plata. Pero él una vez volvió con plata, me dice, mirá, te invito a que vamos con... No, estás loco, yo no voy a ir ahí. No soy maricón, me dice, si vamos a ir ahí, vas a aprender, dice, si es más rápido así. En ese tiempo, Claudio Gil vivía junto a su madre y a su hijo en el barrio Palermo de Desamparados. Según contaron los vecinos, eran frecuentes las fiestas y los encuentros sociales que hacía el mismo Claudio Gil. Y esta vida que tenía, en cierta manera, le traía complicaciones con sus familiares. Pero él siempre terminaba imponiéndose usando la fuerza. Cuando yo volví, él se enteró que yo había hablado mal. Le había dicho a una persona que él conocía que él no era como él. Le digo, usted le puede creer que él es muy buena persona, pero no sabe quién es. Cuando él se entera de eso, discutimos acá en el comedor. Discusión va, discusión viene. Yo le pego un empujón porque me cansé de los gritos, me pego un empujón. Entonces él, la verdad, me golpea contra la pared y me da con un machete. 3 golpes acá, 2 acá y 3 en la pierna. Y mi abuela me acuerdo que me dijo que me fuera, porque si él volvía ya, si él vuelve de comprar no la vas a contar, me dice. Por eso me fui, me agarré, directamente me fui. De todas maneras, la peor parte se la llevó la madre de este sujeto, doña Aurelia Gil, que en más de una ocasión se la podía ver en el barrio con moretones en el rostro y en otras partes del cuerpo. Todo producto de las lesiones que le propinaba a su propio hijo. Estaba ahí barriendo y me pareció raro porque ella se levantó a las 6 de la mañana y ese día era a las 8 y le encontré con un moretón. Le pregunté qué había pasado, me dijo que no había pasado nada, que me quedara tranquilo. Cuando entro en mi pieza lo veo él durmiendo. Yo me devolví y le dije, ¿él te pegó? No, me dice, no, solamente me caí. Entonces yo me di cuenta que no. Yo igual traté de decir a los de dirección de niñez, pero como eso era mío y de ellos, no podían más hacer de tratar de venir a verla. Pero si venía alguien a verla, ella iba a negarlo porque estaba él presente. Si ella estaba golpeada y ella le preguntaba, ¿está bien, señora? No, le iba a decir, estoy bien. Vamos, cuando lo denunciaron vino la policía acá y él alegó demencia que tenía ella, que decía, no, sí, está mal de la cabeza. O no, que estás mal de la cabeza. Y me dijo que sí. Imagínense el miedo que le tenía para que ella tuerce su palabra. Estas golpizas que Gil le daba a su madre, un día pasaron todos los límites. Porque además de golpearla como lo hacía con frecuencia, la quemó con agua caliente. Por este hecho, Claudio Gil fue denunciado
y el día 12 de agosto del año 2012 fue detenido. Con posterioridad, un 27 de febrero del año 2013, Claudio Gil fue condenado por un juez a cumplir la pena de 11 meses de prisión efectiva por los delitos de lesiones agravadas por el vínculo. A fines de junio del año 2013, Claudio Gil recuperó la libertad y siguió trabajando como taxi boy. Claudio Gil conoció al chef y docente universitario Carlos Roberto Echegaray, un hombre de 47 años, muy conocido en el ambiente gastronómico. Su profesión era chef, era maestro, el cual era muy conocido en la provincia, pues realmente varios eventos importantes que se realizaban acá en San Juan, era uno de las personas que realizaba distintas comidas y muy buenos platos. Por lo tanto, bueno, era una persona bastante conocida. Pero había solo una persona que era la que concurría con mayor frecuencia a la casa de este. Se trataba de una empleada que hacía los quehaceres domésticos y conocía los movimientos del chef. Esa mañana la mujer fue a la casa del chef y estuvo tocando la puerta y el timbre y no atendía a nadie. Le resultaba sumamente extraño porque conocía los movimientos de este trabajador. Le consultó a los vecinos si sabían algo, si habían visto algo raro, y nadie sabía nada. Algo no andaba bien. Así que decidió buscar ayuda y le pidió a una vecina que le ayudara a ingresar al domicilio. Y en ese momento empezó a notar que había desorden, de que habían elementos que estaban fuera de lugar. Y en un momento notó que el cuerpo de Echegaray estaba tendido en el suelo todo ensangrentado. Nos avisan en un domicilio que se ubicaba ahí cerca de la terminal de ómnibus, de una señora que era empleada de un domicilio, que había encontrado a su patrón en el dormitorio, prácticamente ya en estado de putrefacción. La habitación, o sea, el domicilio, la casa, el interior estaba lleno de moscas, justamente por ser temporada de mucho calor, y estaba impregnada con un olor putrefacto. Todo estaba prácticamente insoportable, por lo que bueno, se pudo determinar que ese cuerpo ya llevaba varios días de haber fallecido. Dentro de sus heridas graves es que tenía alrededor de 7 u 8 puntazos profundos en un costado del cuello, al costado derecho del cuello. Eso nos llamó la atención porque generalmente una persona que mata hace cortes, pero Carlos Echegaray ya estaba atado y bueno, sufrió este ataque con cortes profundos directamente de una forma que era irregular para todos los casos de homicidio. Esa noche, Claudio Gil y el chef acordaron un encuentro. Y no se sabe si solamente acudió Gil a la casa del chef, que estaba ubicada en calle Estados Unidos, a pocos metros de la terminal de ómnibus de la provincia de San Juan. Estaba previsto que Gil y Echegaray esa noche tuvieran un encuentro íntimo. Pero pasó algo más. Porque esa noche al chef le ataron las manos y lo sentaron cerca de la cama. Y luego lo mataron de una manera atroz. Claudio Gil le dio 8 cuchillazos en el cuello y uno más cerca de una oreja. Y luego de matarlo, decidió buscar un bolso y robarse un celular, unas joyas, un perfume y otros objetos de valor. Después, como si nada hubiese pasado, salió del departamento a eso de las 7 de la mañana, cerró la puerta con llave y se fue sin haber despertado la mayor sospecha dentro de los vecinos. El nombre de Claudio Gil era totalmente ajeno para los efectivos policiales que estaban investigando. Y así ganaba tiempo
y seguía haciendo su vida como si no hubiese pasado nada. A todo esto el desconcierto por el crimen de Echegaray seguía siendo noticia en la tapa de los diarios, y el nombre de Gil iba a volver a sonar. Y la primera hipótesis era que era una persona conocida de él, ya que no se encontraba forzada la cerradura de la vivienda, y bueno, y de confianza, ya que él no contaba con lesiones, y los vecinos lindantes a su domicilio tampoco habían escuchado alguna gresca en el interior. En el momento que empezamos a observar la escena del crimen, pudimos advertir, más allá de algunos objetos comunes de un domicilio como perfumes, ropas, prendas, habían unos stickers de unos preservativos, los cuales eran 2 y estaban sin usar. Esos preservativos, por ende, tenían la marca y su código, lo cual, bueno, fue un elemento que empezamos a utilizar para poder determinar quién podría haber sido el autor del hecho. Con un segundo crimen sobre sus espaldas, Claudio Gil trató de no despertar sospechas en la policía. Mientras tanto, los investigadores trataban de buscar algunas pistas que lo llevaran con el autor del crimen del chef Echegaray. Muchos hablaban de un alumno que había tenido, con el cual se frecuentaban, y es más, era visitado en su propio domicilio. En ese momento nos comentó que sí lo conocía al chef, pero solamente había sido alumno y que hace tiempo que no lo veía, ya que había dejado de asistir a las clases de que él estaba dictando. En razón de esa mal momento que habíamos pasado, ya que pensábamos que teníamos prácticamente el hecho resuelto, empezamos a buscar más pruebas. Habíamos secuestrado también una agenda telefónica de varios contactos que tenía el chef, don Echegaray, donde, bueno, en los distintos teléfonos empezamos a, como quien dice, a separar algunos que nos parecían de gran importancia y otros de dudosa, digamos, dudosa agenda. Hubieron los números que empezaron a coincidir en distintos llamados que había tenido antes de su fallecimiento, donde el más frecuente era con un número que estaba agendado con La Rioja. Con respecto a la actividad esta telefónica que tenía Carlos Echegaray con un abonado totalmente desconocido, bueno, es que hicimos un seguimiento de su titularidad, la cual no nos expresaba nada, ya que era una línea de chip prepaga en ese momento. Así que bueno, tuvimos que seguir trabajando un poco más hasta que, bueno, el juzgado interviniente, que era el cuarto juzgado de instrucción, ya una vez especificado que esa era la línea más sospechosa que se podía llegar a obtener, es que hace la intervención. Bueno, con el pasar del tiempo me encontré escuchando una persona muy correcta, con una voz prácticamente casi de locutor, aparentemente con pensamientos morales muy buenos, pero bueno, teníamos ahí una sospecha, ya que con las personas que se comunicaban, él se hacía llamar por diferentes nombres: Sergio, Carlos, Ricardo, pero siempre andamos que era Claudio, porque también tenía una novia y esta lo llamaba así, Claudio. Claudio Gil siguió manteniendo los encuentros sexuales ocasionales a cambio de dinero. Y en este juego peligroso que él tenía, cayó un jubilado llamado Jorge Espínola, de 85 años, que vivía en el barrio Camus de Rivadavia. Ya era una persona de gran edad, no recuerdo bien su edad, pero creo que ya superaba sus 70 años, el cual vivía en la vía Observatorio. Esta persona tenía permanente contacto con Gil,
donde en las comunicaciones pactaban de juntarse y bueno, y de poder tener relaciones. Está acreditado que el último encuentro entre Spínola y Gil se dio entre la noche del 6 de marzo y la madrugada del 7. Según pudo establecer la justicia, por el peritaje ocular y la autopsia que se realizó, al jubilado lo mataron colocándole una almohada en la cabeza y dándole 3 cuchillazos en el cuello. Una manera muy similar a cómo murió el chef Echegaray. Dadas las características de este agresor sexual del que estamos hablando, vamos a decir que este comportamiento tiene una doble vertiente que es muy importante considerar. Por un lado, la violencia puesta de manifiesto y la sexualidad en el ataque, ¿no? Porque lo que se ataca en este momento es la sexualidad de la víctima. Entonces, esa combinación hace potencia toda una estructura mental que está asociada directamente con un trastorno impulsivo de la personalidad, con manejos psicopáticos también por parte del autor, un autor que también tiene características de seducción, de superficialidad en los afectos y en las emociones, y también una persona que es incapaz de ponerse en el lugar del otro, por ende con una falta de empatía y una subvaloración de la vida del otro, porque verdaderamente llegar a semejante naturaleza de crimen, estamos hablando de una persona que no repara para nada en la vida de la otra persona, ¿no? Claudio Gil había vuelto a operar de una manera similar. Había matado de una manera despiadada y luego se había llevado varias cosas de la casa de la víctima. En el caso del jubilado, se llevó un teléfono celular y algunas pertenencias de valor. Inmediatamente se armó revuelo al descubrirse este crimen en el barrio Camus. Y la policía tuvo los mismos interrogantes que con el caso del chef. En un principio, no se hacía una relación de que el autor de estos dos crímenes podía ser la misma persona. Pero más adelante, la División de Homicidios, interrogando a los familiares del jubilado, descubrieron una pista. Y es que el hijo del jubilado señaló en un álbum de fotos a Claudio Gil. Dijo que este hombre solía frecuentar la casa de su padre en más de una ocasión. Pasado unos días de el fallecimiento de este señor Spínola, es que volvemos a estudiar y analizar las intervenciones, y en donde pudimos observar que esta persona que escuchábamos de edad avanzada y que hablaba muy bien con Claudio Gil, manifestó en un momento llamarse Luis, y por la ubicación que él daba cuando lo invitaba a Gil a su casa, manifestó que vivía enfrente de una plaza en el barrio Camus, cerca del Hospital Marcial Quiroga. Entonces ahí nos dimos cuenta de que la persona que teníamos grabadas en las escuchas hasta ese momento era Luis Spínola. Por eso es ahí cuando hacemos ya el cierre total del círculo investigativo para pedir la detención por los dos casos de Claudio Javier Gil. La policía fue en busca de Gil en el barrio Palermo. Y en el día del allanamiento encontraron varios elementos que pertenecían a las víctimas. Después, más adelante, en la investigación que se realizó, determinaron que Claudio Gil les había vendido los teléfonos a otras personas y pudieron dar con estos aparatos y verificar que efectivamente Claudio Gil
había sido la última persona en ver con vida tanto al chef Echegaray como el jubilado Espínola. Ingresamos a la vivienda, que la madre se encontraba en la parte de atrás, última habitación, la cual no estaba en condiciones para que ella estuviera ahí, una señora de 80 años, muy flaquita físicamente, se encontraba sin ropas, tirada sobre una cama, destapada y bueno, con un ventilador pequeño. Y bueno, recuerdo que hacía mucho calor ahí adentro y habían, bueno, insectos, moscas, habían también en ese lugar. Ella estaba inconsciente y de su pecho emergía un ronquido extraño. Inmediatamente es que esta persona es trasladada y fallece a las pocas horas. Por otra parte, los peritos que hicieron el rastrillaje en la casa del jubilado encontraron varias huellas que después se pudo determinar que pertenecían a Claudio Gil. Y de esta manera, el círculo de estos asesinatos cerraba en Claudio Javier Gil. Cuando lo tuve al frente a Claudio Gil, tenía una mirada muy penetrante y fija y firme. Prácticamente no se le inmutaba ningún tipo de gesto. Solamente te miraba como perdido y vos lo que le comentaba, lo que conversaba, le preguntaba, movía nada más que la boca, no tenía ningún otro movimiento en su gesto, en sus músculos de la cara, y demostraba ser una persona a la cual se le debía temer porque no sabíamos qué se le cruzaba en sus pensamientos en el momento que lo teníamos en el frente. Sin duda que es la más importante que nos ha tocado investigar, porque no estás investigando a un homicida común. Es un criminal pensante. No es una persona que aparentemente abandona el lugar, la escena del crimen inmediatamente, sino que cuida la escena para salir favorecido en caso de que lo llegaran a culpar. El asesino serial Claudio Gil fue llevado a juicio en el año 2016 por el crimen del chef Echegaray. Casi 20 años después de haber cometido el primer homicidio con aquel comerciante de La Rioja. Estaba quieto, prácticamente esperando, como una persona cuando no espera nada, que estaba prácticamente sentado mirando, no sé, los pájaros, tranquilo, muy tranquilo. Yo cuando fui a la policía me dijeron los policías, ¿tu papá, estás seguro que tu papá está acusado de asesinato? Sí, ¿por qué? Porque he ido a hablar con él y es así, me dice. Es una línea de tranquilidad, me dice. Yo le pregunté, ¿estás bien? Sí, hermano, yo voy a salir de acá si yo soy inocente. Sí, estoy tranquilo. ¿Esas son las zapatillas de la Sí, foto? sí. ¿Son sus zapatillas? Sí. Muy bien. ¿Cómo te la De la víctima Espínola, perfil genético perteneciente a usted. Yo días antes de la detención tuve en la esquina de Nimpres, a una cuadra de la oficina de mi madre, me quisieron asaltar ahí, la gente que estaba tomando, y tenía lesiones, pero no acá, tenía acá, por el brazo, acá me dicen. Perdón, yo le preguntaba sobre la existencia de perfil genético en las uñas de la víctima, perfil genético suyo. No sé, a mí en investigaciones me golpearon, quedó sangre, y las únicas lesiones que yo tenía cuando me han detenido era acá en las piernas. Un puntazo que tenía acá, porque me hicieron que me quisieron sacar, y acá tenía con una pedrada, me pegaron con un pedazo de cordón. Le vuelvo a reiterar la pregunta. Sí. Perfil genético suyo, abajo de la uña de la víctima. Espínola. No tenía ninguna ¿Qué explicación
Eso ¿Tenía alguna relación con él? no, relación no, he tenido comunicación. Bueno, ¿tiene alguna forma de explicar entonces? Y eso no, eso puede haber sido puesto. Sí, sí, sí. Las pruebas eran contundentes contra el asesino. Así lo entendieron los jueces en la Cámara 1 en lo penal y lo correccional, que decidieron condenar a Claudio Javier Gil a la pena máxima de prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado por alevosía y crímenes causa. Es decir, que mató para asegurarse el robo. En tanto que el juicio por el jubilado Espínola se llevó en el mes de mayo del año 2016. Y en esta oportunidad se vio un Claudio Gil más desafiante y polémico. Si no sabe cómo ha sido eso. Sí, por favor. Claro. Por favor. Doctor, no voy a permitir que Cállate, cobarde. este joven Sí. ¿Qué tiene la ofenda. Sí, por favor. ¿Qué quiere? Mantenga la compostura que tiene en la cabeza. Escuche, por favor, porque si está desarrollando escucha, los alegatos, ya va a tener sabe que qué está escuchar su diciendo. defensa. Por favor, Gil. Si no, lo voy a tener que retirar de la sala y no va a poder escuchar los alegatos. Que después que salió del penal se lo cortó al pelo. Esto se contrarresta, ¿cierto?, con alguna foto que le fue exhibida. Pero esa foto fue payaso antes que me detuvieran, no después. Cuando a él le tuerzan el brazo y le muestran que él no va a salir, va a mostrar su verdadera cara y lo que pasó. Cuando él lo estaban declarando, hay videos que yo lo tengo guardados en la computadora, que él se enoja, como que le dice al fiscal, cállate, payaso, no sé lo que estás hablando, porque ya estaba acorralado, ya no tenía para dónde. Entonces cuando se acorrala, ahí ya sacó el verdadero yo, que es él. Si me consigue 10 minutitos. No es, le aclaro algo, no es su declaración indagatoria que ya la tuvo, es algo expuesto que usted quiera manifestar sobre el juicio. Más o menos por la hora, si el tribunal me concede de 5 a 10 minutos, va a entrar por ahí la persona responsable de esto. ¿Me lo concede? ¿Responsable de qué? Sí. Con respecto al juicio que usted ha escuchado, ¿tiene algo más que decir? ¿Me concede eso? Muy bien, señor Gil. El tribunal decide que usted tiene la última palabra con respecto, como ya le dije, a este juicio. Si usted va a realizar alguna otra denuncia referida también al juicio, tiene otros medios para realizarlo a través de su abogada en la Fiscalía de Turno. No me los conceden, ¿no? No. Evidentemente duda, pero no lo quiero reconocer. Eso es. ¿Nada más? Nada más. Muy bien. Si el juez le daba esos 5 minutos, decía que el juez ni vaciló. Pero si le hubiese dicho sí, sí te los doy, porque sacate las ganas, en ese momento tenía como defensora oficial a la doctora Cefail. Podría haber planteado directamente que tenía que ser absuelto por el beneficio de la duda. Porque si él le había dado lugar a esos 5 minutos que le había solicitado, era porque realmente no estaba del todo acertado en que él era el homicida. Gil sabía de qué manera actuar incluso frente a las cámaras, de qué manera hacerlo frente al tribunal y de qué manera desconcentrar a una fiscalía de cámara. De hecho, se animó hasta a decirle payaso al entonces fiscal de cámara que llevaba una de las acusaciones en su contra. Llegó incluso a interpelarme hablando de mi vida personal, de cuestiones que prácticamente no tenían fundamento porque no nos conocemos. ¿Por qué no bajar un poquito la animosidad y respetar la memoria de mi madre? ¿Por qué no respetás eso? En vez de andar, vos sabés que por aquí el inconveniente es la facultad, no me es tuyo, vos sabés muy bien. Vos sabés muy bien, ¿De qué estás hablando? Vos sabés muy bien, perfecto. No, no tengo idea, contame. Sí, ¿querés que sepa? ¿Querés que se entere tu mujer? ¿Cómo? ¿Querés que se entere tu mujer? Sí, la contame. universidad que vos tenés. Pero explícame, Es un problema de mujeres, vos sabés, Cristian. Me extraña que
que uses cosas y no respetes la memoria de sí, te causa risa. Quisiera que me cuente o sea, qué que estás tu hablando. aroma tiene cuota de verdad, vos sabés muy bien. Quisiera que me cuente de qué Vos estás sabés hablando. muy bien. ¿Por qué te peleaste con el juez? Lo recuerdo el momento porque fue hasta incluso tragicómico en relación a algo que nunca había ocurrido y no sabía qué podía llegar a decir porque lo que podía llegar a inventar. En esto haciendo mención a la inteligencia y el estar un paso adelante él en su estrategia de defensa permanente. En esta oportunidad, el juez que intervino en la causa analizó el perfil psicológico de Claudio Javier Gil y entendió los motivos que lo llevaron a cometer estos asesinatos. Según se desprende en el fallo, habló de su gusto por los hombres y, contradictoriamente, su homofobia, en tanto que no dejó lugar a la alevosía y al odio que él sentía contra aquellas personas que ya estaban muertas. Una persona cuando tiene un componente homosexual reprimido y no puede manifestarlo, sin embargo la conducta aparece en una conducta de daño, porque cuando uno reprime un componente de esta naturaleza, lo que sale es el daño al otro por el solo hecho de sentir que se lo quiere dañar al otro. Indirectamente se está dañando él mismo. Es un proceso difícil de entender si no lo vemos desde el punto de vista inconsciente, pero él se está dañando a sí mismo en la figura del otro, porque es medio como contradictorio tener un componente homosexual y estar liquidando o asesinando homosexuales, ¿no? Entonces, esa rabia, esa homofobia que le produce ver en el otro el componente que él mismo tiene, es lo que lo lleva a actuar de manera sádica y perversa, y eso obviamente tiene que ver con un trastorno de personalidad que, bueno, nosotros como psicólogos analizamos y siempre tenemos que tener en cuenta con un patrón definido de conducta y de comportamiento. Ante la comisión de tamaño delito, de alguna manera él está expiando un poco un montón de culpas con esa conducta homicida, expiando y a su vez sobrevalorando su persona. Una persona que seguramente tiene una carga muy fuerte de narcisismo en su personalidad. Acordémonos que el narcisismo es la vanagloria de alguna manera de su propio ser. Entonces, en esa vanagloria, él ante el sometimiento, ante la humillación, ante hacer que la víctima haga lo que él quiere, o terminar apuñalándolo y quitándole la vida, lo que está haciendo es sobrevalorándose de alguna manera y aumentando ese ego criminal, que en definitiva es lo que lo mantiene tranquilo. La condena en este caso fue prisión perpetua por homicidio doblemente agravado, odio a la orientación sexual y hurto simple. El doctor Maximiliano Blechman fue el primer juez en Argentina que ha condenado por esta situación, por el odio a la orientación sexual, teniendo en cuenta que sus víctimas habían sido personas que tenían relaciones con el mismo sexo. Ni siquiera la prisión pudo aplacar la violencia de Claudio Gil. Y es que a uno de sus compañeros de celda comenzó a manipularlo de a poco hasta que finalmente lo atacó a golpes y lo terminó abusando sexualmente. Según contó el propio reo a la justicia y con todo lo que esto implica, Claudio Gil lo atacó en reiteradas oportunidades y le obligó a practicarle sexo oral. Y como si esto fuera poco, le quemó la espalda con agua caliente. Esa misma noche, los reos del penal no se la dejaron pasar. Y cuando Claudio Gil estaba dormido, fueron a buscarlo y lo agarraron a golpes. Si no hubiese sido por los penitenciarios del servicio provincial, la historia de Claudio Gil en este momento sería otra. En el relato que escuchamos de este delincuente sexual, vemos en un preciso momento que es cuando está obligando a la víctima a que le practique sexo oral y a su vez derramándole agua caliente en la cara y en el rostro. Por un lado vemos el sadismo manifiesto y ahí vemos concretamente la necesidad que tiene de humillar a la víctima, en esa sensación de servilismo de la víctima para con él y de él sentirse el omnipotente y el que tiene todas las de ganar en una situación donde hay
un sometido y un sometedor. Es una relación patológica la que se da ahí, pero que en definitiva a él le calma esa angustia que le genera justamente todos los procesos inconscientes que pasan en la mente de un criminal. Como que él siempre quería estar mente dominante, dominar a mente inferior. Era el perfil de él. Mente superior domina mente inferior. Entonces él siempre es el dominante. Nunca que alguien lo domine. Capaz que en ese momento se encontró con otro dominante y pasó a desgracia. Ganó el más fuerte, como lo dicen en la jerga ellos, que le dicen, gana siempre el más fuerte. Por este hecho, el triple homicida Claudio Gil fue dispuesto nuevamente en la justicia y recibió una condena de 6 años de prisión por el juez José Atenágoras Vega, admitiendo la responsabilidad en un juicio abreviado. Las palabras no alcanzan para describir a Claudio Gil, quien ya cuenta con 6 condenas por robos, privación ilegítima de la libertad y 3 de los asesinatos más horrorosos que se ha visto en el último tiempo. Hoy Claudio Gil tiene 48 años y cuando salga de la cárcel, tal vez ya sea un anciano. Y muchas de las personas olviden lo que pasó con parte de su historia. Pero lo que jamás podrá olvidarse es los crímenes que cometió y el tormentoso pasado que acarrea. Esto fue Archivos del Crimen San Juan. Relatos que parecen ficción. Nos vemos en el próximo programa. No soy un tipo rencoroso. O sea, en una versión yo tengo mi versión.